Otra de las operaciones que tenemos para trabajar con listas es la operación de concatenar dos listas. Como vemos aquí, tenemos un ejemplo de lo que sería lista XS, que se va a concatenar con la lista IS. Y tenemos distintas formas de hacerlo. Lo importante aquí es que el resultado sea justamente en el orden que lo esperamos, ¿no? De que sea primero que venga XS con el 0, 1 y luego venga IS con el 2, 3, 4 y 5. En este caso están ordenados los números para que sea más fácil de comprender. Tenemos varias formas de hacer la concatenación. Una forma de concatenar bastante sencilla, a través de conociendo la estructura de los punteros, sería básicamente asignar lo que es el último puntero, como se ve acá en IS memoria, que apunta a la lista vacía, ¿no?, del final, del null, sería asignar este siguiente directamente a lo que es la cabeza de IS. Sería una forma sencilla de hacerlo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de encontrar una vuelta más recursiva, como para que no estemos tan atados a la estructura interna, y veamos cómo podemos encararlo para poder verlo y hacer el ejemplo. Tenemos acá tres formas o tres esquemas o ideas de poder hacer el esquema recursivo, que sería una, por ejemplo, haciendo la copia de los elementos de XS para agregarlos a IS. Obviamente se los sacaría de alguna manera los de XS de adelante y se los agregaría, obviamente, perdón, de XS completo, se los agregaría adelante de IS. Otra forma sería haciendo la copia de los elementos de IS para agregárselos al final de XS. Y una tercera opción sería usando una acumulación, ¿no?, de la lista ZS, un tercer parámetro que pase por referencia para hacer la copia de una y la otra para agregárselos al final. Tenemos tres formas de encararlo. Estas tres opciones pueden ser tres operaciones distintas en este TAD. Se podrían definir las tres, inclusive, porque cada una va a tener su firma separada. ¿Por qué la firma separada? Porque en el primer caso, la firma sería con XS pasando por valor y la lista IS sería pasada por referencia, pues se guardarían los elementos o el resultado de la concatenación en esta variable IS. La segunda opción sería al revés, sería que IS pase por valor y XS pasaría por referencia, pues se acumulan la concatenación en la variable XS, el primer parámetro. Y obviamente la tercera opción sería obviamente con ZS pasando por referencia y las dos otras listas pasando por valor. ¿Esto por qué es importante? Porque dependiendo de luego, cuando usemos concatenar para alguna otra operación recursiva, que sea más compleja quizás, ahí vamos a necesitar tener una concatenación, sea a través de la primera forma o la segunda forma. La tercera forma a veces no es necesaria, pero por lo menos estas dos formas pueden ser interesantes para tener preimplementadas, de forma de que podamos concatenar tanto en el primer parámetro o concatenar en el segundo parámetro. ¿Cómo lo podemos pensar de forma recursiva? Y podemos pensarlo que arrancando con una variable inicial, acá está marcado en azul obviamente la primera opción porque es un poco lo que vamos a tratar de hacer en el ejercicio, o por lo menos que esté implementado de este lado. Una primera opción sería arrancar con XS y S tal como son y luego concatenamos en una segunda instancia en realidad a una variable XS o una lista XS un poco más pequeña. En este caso se le sacó el último para agregárselo al principio, pero vamos a ver que en realidad en la recursión que proponemos nosotros en este procedimiento no es necesariamente así, porque en realidad lo que estamos sacándole es el primer elemento en vez del segundo. Lo que pasa es que en la segunda instancia a IS lo que estamos es agregándole ese elemento extra, se lo estamos agregando luego. Vamos a ver que el orden en el cual insertamos elementos en IS es importante para comprender este ejemplo de recursión. Lo que vamos a tratar de hacer en este procedimiento de concatenación es usar primitivas que ya presentamos antes. Por ejemplo, con el head, el tail y luego el insertar, que se hace inserción en la cabeza. Así que este esquema de ejemplo recursivo en realidad no refleja necesariamente lo que estamos haciendo en este procedimiento, pero se podría implementar otro procedimiento siguiendo este ejemplo de pensamiento. ¿Hasta dónde se hace la recursión de concatenación? Se va a hacer hasta que llega la lista XS vacía, ¿no?, este primer parámetro, que aquí en este caso lo único que queda hacer es devolver la variable IS. Este ejemplo de recursión, como estamos pensando acá, es lo que se va a llamar luego, que lo vamos a ver, como una recursión de cola. ¿Por qué? Porque cuando terminamos de hacer la operación, el último concat, la variable resultante es la que estamos buscando, que es la concatenación, y no restan operaciones por hacer. Veamos cómo es el caso base. Obviamente el caso base es cuando XS es lista vacía. Y el caso recursivo, de forma axiomática, va a ser cuando se dé lo siguiente.
Primero vamos a hacer en algún momento la concatenación de lo que es el resto de la variable inicial. Sería en este caso, fíjense que no coincide con este caso, sería el resto, ¿cuál sería? En la segunda instancia se llamaría con el 1 acá en vez del 0. Y el resto lo vamos a concatenar con IS. Y ese resultado lo que vamos a hacer es agregarle la cabeza de XS. Por ejemplo, entonces lo que estamos haciendo justamente ahora es nuevamente construir la concatenación de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante en la recursión similar a como vimos previamente en la operación de longitud. Es una clásica recursión de pila. Vamos a ver cómo es la representación en memoria y las siguientes ejecuciones o sucesivas ejecuciones del concatenar. Inicialmente XS y EIS que vienen de afuera, imaginemos de un main o algún otro procedimiento que invocó a este concatenar, tienen esta forma en memoria. Estos son de alguna manera, los punteros iniciales que están por fuera del procedimiento de la primera llamada concatenar. Ahora imaginemos que en algún momento se llama el concatenar, el concat que está definido en esta operación en el TAD de listas. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que va a aparecer una XS1, que es este parámetro que está acá. Recordemos que los parámetros son siempre también de alguna manera variables locales a esa ejecución. Por lo tanto, en esta primera instancia de ejecución, por eso el 1 acá, vamos a tener que XS apunta a donde obviamente venía antes, decíamos desde afuera, ¿sí? A la cabeza de XS original. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es sacarle el dato de ese primer elemento, que sería el 0, y lo guardamos en una variable local que es X. Siguiente línea 6, lo que hacemos es mover a este puntero de XS con el tail, el procedimiento tail que vimos antes, lo vamos a estar moviendo al siguiente elemento, al resto, ¿no? Por lo tanto, XS local, este parámetro local que vino, notemos que son distintos porque estamos hablando de parámetros por valor, excepto por ejemplo en el caso de XS, excepto en IS, que ahí sí es por referencia. Pero hasta ahora XS siendo valor, por eso es que estamos trabajando con una variable local que se instancia de alguna manera apuntando donde venía antes el parámetro original. Entonces, al hacer el tail, lo que estamos moviendo en realidad es esta variable local, este parámetro XS que pasó en la primera ejecución como parámetro, ¿no? Entonces, ahora nos va a quedar en esta instancia luego de ejecutar la línea 6. Cuando llegamos a la línea 7, lo que estamos haciendo es entrar en una segunda ejecución del concatenar. Por lo tanto, ahora el concatenar pasa con la misma variable IS, hasta ahora no se modificó e inclusive pasa por referencia siempre, así que sigue siendo la misma YS. Y vamos a pasar como XS ahora la variable que tenemos instanciada acá, ¿no? Esta variable local que se está viendo como la instancia 1. Por lo tanto, en la siguiente ejecución vemos que ahora XS, que pasa por parámetro, va a estar apuntando a ese mismo lugar. ¿Qué hacemos entonces en esta nueva invocación 2 del concatenar? Le sacamos, obviamente, como entra en caso recursivo, no hay caso base. Veamos que acá el caso base obviamente es implícito, similar a como vimos antes también los naturales, que sucedía que había un caso base implícito. ¿Esto a qué se parecen los naturales? Obviamente se parece a la idea de lo que es la suma, ¿no? La suma de elementos. Tenemos elementos que, por ejemplo, los naturales que no tienen elementos representan al 0, la abstracción 0. Sería el conjunto vacío, ¿no? En este caso la lista vacía, pero es similar. Y lo que hacemos cuando sumamos dos naturales, ¿qué hacemos? Movíamos elementos de dx a y, pasándolos de a 1 hasta llegar a un momento en donde x no tiene más elementos, entonces el resultado quedaba en el conjunto y, ¿no? Y tenía todos los elementos de x más los elementos de y, por eso es que hacíamos la suma de esa manera. El concatenar que estamos pensando es exactamente el mismo. Por lo tanto, ahora en XS, volviendo acá al ejercicio, tenemos que arrancar en 1. Y lo que hacemos es sacar en la variable X local de esta segunda invocación el elemento, el dato de este nodo que estamos apuntando. Ahora, en la línea 7, esta segunda invocación, ¿qué vamos a hacer? Previamente hacemos la línea 6, ahora la línea 6 de este segundo apunta a nulo, y cuando vamos a llamar al concat nuevamente en la tercera invocación, lo que vemos es que ahora XS va a pasar como vacía, lista vacía, vemos este XS2. Por lo tanto, lo que va a suceder es que va a entrar obviamente en este concat nuevo, pero como hay un caso base implícito, que cuando detecta que es lista vacía, no hace nada, por lo tanto va a entrar al concat tercera vez y directamente va a salir, y si sale ya este XS3 desaparece. Y lo que queda pendiente ahora es volver a la pila de ejecución que habíamos dejado pendiente, ¿no? Vuelve al procedimiento, al concat llamado en segunda instancia. Este procedimiento llamado en segunda instancia, ¿qué le queda pendiente hacer? La línea 8.
La línea 8, ¿qué hace? La inserción de este valor x local que tenía, que es este que está acá, este x2, este valor de 1 lo va a insertar en IS, y IS es la misma, siempre pasa por referencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entrar en el procedimiento de insertar de listas, que lo que va a hacer es alocar un nuevo espacio de memoria. Este nuevo espacio de memoria le guarda lo que venía, que es el 1, y el siguiente ¿a dónde apunta? Apunta a donde teníamos la cabeza de IS, perdón. Entonces, lo que hacemos ahora directamente es apuntar IS, como pasa por referencia, a este elemento nuevo que se le alocó en memoria. Ya vemos que IS fue modificada directamente por referencia. Terminó ahora el procedimiento de la segunda instancia. Por lo tanto, desaparecen las variables locales de segunda instancia de ejecución. Ya no existen más. Ahora, ¿qué nos queda pendiente? Tenemos que volver a la pila de ejecución y nos había quedado pendiente llamar a la línea 8 de la primera instancia de recursión. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a alocar un nuevo con el insertar un nuevo nodo que tenga el mismo dato, este 0, que estaba en la variable x. La variable x en la instancia 1 es esta x1. Y ahora lo que vamos a hacer directamente es apuntar is a lo que es este nuevo nodo. Por lo tanto, is no queda construida al finalizar el concatenar. Nos va a quedar, obviamente termina esta instancia de concatenar, se desaparecen las variables locales y nos queda construida con el camino 0, 1, 2, 3 y 4. Veamos que esta forma de insertar luego de hacer la recursión, esto que nos quedó pendiente, esta inserción de atrás hacia adelante, lo que nos permite tener la lista concatenada ordenada. Es un buen ejercicio para poder empezar a ver cómo se hace la construcción hacia atrás. Veamos si esto es una operación destructiva. Para que sea una operación destructiva tenemos que pensar de que hay algo que se destruye. Bueno, todo depende de qué se pase acá por referencia. Si acá se pasa una variable que a nosotros nos interesa mantener luego, esta YS que vino de algún procedimiento, claramente tendríamos que utilizar una copia o hacer una nueva variable que esté copiada de IS, porque de lo contrario, fíjense que YS no va a estar más apuntando a lo que era 2, 3, 4, sino que va a estar apuntando a una nueva lista que sea 0, 1, 2, 3 y 4. Pero si de alguna manera nosotros hubiésemos copiado este IS previamente a algún lado con un ZS, o hacer una nueva variable de referencia ZS, seguiría apuntando al 2, 3 y 4 al hacer el concatenar. Por lo tanto, no se destruye. Ahora bien, hay que tener cuidado porque esa ZS imaginaria que esté por ahí en el otro procedimiento va a compartir estructura con esta nueva YS que es la concatenación. Por lo tanto, hay que tener cuidado de implementación en esos casos. Fíjense que esta es la analogía con la suma de los naturales. Es exactamente el mismo procedimiento que hicimos. La diferencia es que lo que vamos a hacer en el caso base es hacer, en el caso recursivo es hacer estas operaciones, que es sencillamente lo mismo que habíamos visto antes. Bueno, y finalmente para terminar, vamos a ver de que hay formas de construir TADs a partir de otros. Y eso es lo poderoso, lo interesante de la abstracción de tipos abstractos, ¿no? Nosotros podemos utilizar algunos TADs que ya conocemos para poder construir unos nuevos más complejos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que un conjunto se puede modelar con una lista. ¿Una lista de qué? De algún elemento. Elemento acá puede ser un nuevo tipo abstracto, que puede ser un conjunto, no sé, por ejemplo, de personas, de elementos, por ejemplo, pueden ser, no sé, de verduras o lo que venga, no importa. Lo importante es que podemos determinar o apoyarnos en una estructura cuando la modelemos con una lista. Pues ya tenemos esa lista precreada, ¿no? Esta cuestión de conjunto infinito podemos modelarlo así en vez de ir directamente a definirlo con un puntero, con un nodo D, etc. Entonces ya podemos aprovechar el TAD de lista que ya se usó. De la misma forma podemos usar la matriz, ¿no? La matriz la podemos modelar también con un registro conteniendo dos listas. Las listas de filas y la lista de columnas, por ejemplo, ¿no? O listas que sean alineadas en una lista de listas, también unas que sean de tipo nested, que sea una lista que sea la fila o las columnas y después cada una de ellas tengan todas las filas necesarias de esa columna, ¿no? O todos los elementos de esa columna. Hay formas y formas de poder implementarlo, pero se puede utilizar obviamente utilizando listas. Los naturales, lo vamos a ver ahora hacia adelante cómo serían los naturales, y bueno, y después pueden hacer cosas más abstractas como un bolillero, que también se podría hacer con un conjunto de bolilla, donde bolilla podría ser un registro, por ejemplo, que tenga color y número, ¿no? Y el conjunto, ¿por qué en vez de lista? Porque el conjunto es interesante porque el conjunto nos permite tener elementos que son unívocos, identificables, ¿no? No puedo tener dos bolillas iguales probablemente en un conjunto, entonces es un lindo tipo para poder manejarlas.
Y así, bueno, billetera o file system, que ya sería más utilizar árboles, etcétera. Vamos a ver de que esto es lo que vamos a tratar de buscar en esta materia para que se abra un poco la cabeza y podamos definir tipos abstractos que nos permitan simplificar un poquito la implementación. Veamos entonces últimamente lo que es como paso final, lo que es el TAD naturales a partir de listas. Nosotros ya definimos el TAD nat, este ejemplo de recursión básico, de estructura recursiva básica, de forma con una estructura custom, una estructura preparada con puntero, etcétera, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer ahora es decir, bueno, si ya tenemos una lista o el TAD de listas predefinido, ¿cómo podríamos llegar a un TAD de naturales apoyándonos en esa estructura sin tener que estar manejando o manipulando punteros? Bueno, una forma muy sencilla es a través de una lista de qué. Recordemos que este paramétrico, este A, esta variable de tipo, podría tener cualquier cosa. Bueno, yo podría pasarle acá un tipo paramétrico, un tipo específico concreto, que es el unit, que es más del ámbito de lo funcional, o como conocemos nosotros en lo que es implementación más imperativa, que sería el void. El void de alguna manera lo que dice es una ausencia de tipo, ¿no? No estamos buscando devolver un tipo de dato específico, sino que simplemente estamos buscando devolver algo que tiene un solo elemento, que es o un tipo de dato que tiene un solo elemento, ¿no? Esa es la definición del unit. No es que puedo, o un solo valor, que no es que puedo devolver varios valores. O sea, lo que hace el unit o el void es justamente decir eso. Yo te devuelvo un void, entonces lo único que vas a tener es un elemento de un solo tipo o un solo valor, que es el void en sí, y no hay forma de distinguir si hay una u otra devolución. Entonces por eso se usa mucho el unit o el void. Entonces podemos decir de que hacemos una lista de void o una lista de cajitas de nada, ¿no? Puedo decir algo, no me gusta decir mucho nada porque a veces la nada se la relaciona con el null, pero en este caso no. Es algo concreto que existe ahí que en realidad no indica ningún tipo de valor distinto, ¿sí? Entre uno y otro nodo. Tenemos todos nodos iguales de void, por decirlo de una manera. Entonces este ejemplo, veamos que es similar. La diferencia es que en vez de tener puntero tenemos la lista, donde el natural N1 se va a representar a través de una lista de estas pelotitas unit, void, etcétera, son indistinguibles entre sí, no nos importa, no guardan valores, digamos. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de decir con este N1, la representación del natural va a estar dada ¿por qué? Por la longitud. Fíjense que N1 representa el 3, ¿por qué? Porque tenemos 3 nodos en la lista. Por lo tanto, si yo agarro esta abstracción de que un número natural se representa a través de la longitud de una lista, básicamente podemos operar con cualquier o implementar cualquier función u operación del NAT a través de operaciones de la lista. Veamos cómo se podría hacer. Obviamente la lista vacía, estas dos abstracciones estamos pensando, ¿no? Porque son análogas, esto mapeo que hablamos antes, de lo que es el 0 a la lista vacía, o cualquier elemento como la cantidad de elementos de la lista, ¿sí? La longitud de la lista. La definición del tipo es sencilla. Ahora el natural, el NAT, ya no es más un puntero a NAT. Ahora el NAT es una lista de unit o una lista de void, ¿sí? Ahora el procedimiento 0 de esta construcción, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que directamente pasarle este número natural por referencia y hacer, en vez de decir apunta null, decimos que ahora n es una lista vacía. Operación de construcción de una lista vacía. ¿Esto es válido para hacer? Sí, porque la operación de lista vacía se aplica sobre tipos de dato lista. Pero si vemos que n es de tipo NAT, n a su vez es de tipo lista. Por lo tanto es válido aplicar cualquier operación de lista a n. Es combinable, es como un alias del NAT a una lista, ¿no? Sería algo análogo. La segunda construcción que se puede hacer, o que necesitamos del natural, era el sucesor. ¿Y el sucesor qué sería ahora? Sería agregar un nuevo elemento, ¿no? De tipo void, obviamente, que es el mismo que estamos agregando siempre. Por lo tanto, estamos agregándole un n2 de tipo unit. En este caso, se lo estamos agregando a n. Fíjense que n2 de tipo unit con declararlo es suficiente, porque no es que tiene valores. No es que le podemos asignar valores a unit. Ya sabemos que es algo void, algo que no tiene nada. Entonces, insertamos n2 en donde en n. Esta es básicamente lo que hace la operación de sucesor. Le estamos metiendo elementos. O sea que la lista que venía quizás con lista vacía previamente va a tener un elemento, por lo tanto va a representar al 1, el sucesor. Veamos algunas proyecciones. El es 0. ¿Sabemos si un n es 0 o no? Bueno, ¿cómo lo devolvemos este es 0? Claramente con el es lista vacía. Porque si simplemente, si n ya es lista vacía, sabemos que es 0, que representa el 0. ¿Cómo hacemos el predecesor que también hemos hablado? ¿Cómo le sacamos 1? Y con el tail. Ya nos estamos descartando nodos de antemano, ¿no? Si obviamente no es 0, validamos el error de alguna forma. ¿Qué hacemos? Devolvemos el resto. Le estamos sacando la cabeza. Entonces estamos haciendo un número menos, el predecesor, ¿sí?
Y el igual, una también operación que hemos visto con la igualdad, ¿no? De validar la igualdad entre dos números, simplemente podemos devolver si la longitud de ambos son iguales. Si ya nos apoyamos en la longitud, si la longitud de x y la longitud de y son iguales, sabemos que estamos hablando de dos representaciones de números naturales iguales. Y de la misma manera podemos trabajar, obviamente, con lo que es el menor igual o la suma, etcétera, ¿sí? Vemos que es sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque si bien acá no tenemos, ojo, esta igualdad, de alguna manera, es una igualdad que trabajamos con enteros, porque longitud nos devuelve entero, ¿no? Entonces nos estamos apoyando en enteros acá. Tengamos en cuenta ese detalle en todo caso. ¿Sí? La igualdad de longitudes, que son números enteros. El menor igual podríamos trabajar algo similar, y bueno, y luego podremos pensar la suma también con números enteros, si lo quisiéramos. De esa forma igual tendremos que pensar la suma, obviamente pensada para lo que es naturales, ¿no? En todo caso, ahí ya no podemos trabajar con longitud, ¿sí? Porque lo que nos va a devolver es un... Si hacemos longitud de x y longitud de y sumados, nos va a devolver un número entero. Nosotros lo que tenemos que devolver con la suma es un número natural. Acá estamos apoyándonos en la igualdad de números enteros. Son dos cosas distintas, ¿sí? Ténganlo cuidado. Veamos el menor igual. Sencillamente hacemos el menor igual entre las dos longitudes. De vuelta, este menor igual que es una operación de números enteros, porque la longitud de la lista, recordemos, nos devolvió un número entero como tipo de dato. Bueno, la suma. Y la suma, como planteamos, no se puede hacer suma de longitudes, porque nos va a devolver un número entero. Lo que tenemos que devolver es justamente un natural. Por lo tanto, acá es donde entra el concatenar. Y fíjense que el concatenar que estamos usando acá es el concatenar de la versión que vimos previamente, donde se guarda o se acumula el valor en ¿dónde? En el segundo parámetro, en la IS. Por lo tanto, la suma es válida hacerla con concatenar porque vamos a tener en IS una lista de n elementos que nos representan la suma de las dos. Por eso tengan cuidado que no es tan sencillo a veces decir, bueno, asumo dos longitudes porque es el tipo de dato de retorno va a ser un entero. Y acá lo que nos queremos hacer, lo que nos importa justamente es devolver un natural. Podría haber sido una función también que se devuelve el parámetro i. Esa sería otra manera, pero bueno, en este caso estamos optando por hacerlo por la variable por referencia. Bueno, con esto cerramos lo que es las sesiones de estructuras recursivas. Obviamente lo vamos a complementar con práctica. Un poco de bibliografía, que es la misma que vimos antes, que puedan repasar. Este es un muy buen libro también para que puedan ver y revisar. Es de los pocos que hay dedicados a la recursión. Pero bueno, nuevamente es un trabajo para poder hacer mucha práctica, mucho ejercicio, para poder engancharlo y para poder agarrar todo lo que es los conceptos básicos y abstractos que trabajamos en esta materia. Bueno, será hasta la próxima y veremos más adelante cómo complementar con algunos ejercicios.